Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están? Como les anticipé en el episodio pasado, este episodio es distinto. Volvemos a partir de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina del Conservatorio Superior Manuel de Falla. Y hoy les propongo un viaje cuántico por la historia de mi familia. Cuando el profesor Sebastián Fiorino presentó ese modelo tan particular de evaluación, el parcial cuántico, dijo algo clave, que la historia no es lineal, que tiene múltiples realidades posibles, múltiples tiempos superpuestos y muchas puertas de entrada. La puerta que yo elegí empieza lejos, muy lejos, en Selva Vecchia, un pequeño pueblo del norte de Italia. Desde ahí parte mi tatarabuelo rumbo a un destino desconocido. Cruza el océano, llega a Entre Ríos y comienza una historia que, sin saberlo, va a entrelazarse con la historia de la educación argentina. Mi nombre es Elizabeth Romani y espero que disfruten este viaje tanto como yo disfruté construirlo. Para realizar este trabajo hice algo así como una investigación afectiva. Leí el libro familiar, entrevisté a mi papá, a mis tíos y a mis tías. Y también conversé con una de las autoras del libro, María del Rocío Suárez Romani, supervisora de escuelas, hoy ya jubilada, quien me ayudó a mirar todo con más profundidad. Es toda una integración política, social, económica y educativa. Es el gran aporte de la corriente migratoria de nuestros abuelos a la República Argentina. Ella me explicó cómo comenzó todo. Ellos vinieron a la Colonia Morán los ubica en Talitas y de ahí se van desprendiendo a Larroque, Gualeguaychú, etc. A Larroque principalmente vinieron al kilómetro 22 porque era un lugar estratégico para vender las cosechas. Traían en carros desde Talita, desde los distintos lugares del campo, a la estación Larroque, que nace por pedido por las vías del ferrocarril, porque bordeando esas vías del ferrocarril en Larroque eran propiedad de terratenientes ingleses, los Guayas, y en aquel momento llevaban por tren al puerto de Buenos Aires lo que se cosechaba en estas zonas. Una escena típica de la Argentina agroexportadora. Y todo eso, política, economía, sociedad y educación, estaba entrelazado, como explican Arata y Marino. En este contexto empieza la parte educativa de mi familia. Mi bisabuelo, Tulio Romani, fue jefe de cooperadora de la Escuela Rural 15 de Alarcón. Y mi abuelo Raúl también trabajaba ahí. Arreglos, rifas, organización, comunidad. Sin ser docentes, ya estaban sosteniendo lo que Pinó llama la máquina de educar. La escuela pública moderna, laica, gratuita y obligatoria que ordenaba la vida social bajo la ley 1420. Y entonces aparece ella, mi abuela, María del Rosario Campañá. Mi abuela fue la gran referente educativa de mi familia. Se recibió muy joven como maestra normalista, con un orgullo inmenso. Encarnaba exactamente lo que Sarmiento impulsó con las escuelas normales: la profesionalización docente, la construcción moral, la idea de civilizar a través de la enseñanza. Carly habla de la figura de la maestra normalista como ordenadora, moderna, fundante. Mi abuela era eso. Ella contaba que sus primeros destinos eran pueblitos a los que llegaba en tren, viajando sola con apenas 17 años. Y había sido una de las primeras maestras en donde automáticamente terminan la secundaria y, digamos, ya salen al ruedo, que estaba relacionado con el tren. Porque recuerdo que ella, a las primeras escuelas chiquitas que le asignaron, no recuerdo las localidades o los pueblitos, ella podía ir en tren. Ese periodo fue corto. No pasó mucho tiempo hasta que le asignaron la Escuela Rural 15, Julián Aguirre, en Alarcón. Y digamos, cuando le
asignan esa escuela, lo que recuerdo era como que ella contó que el papá no quería porque, bueno, estaba lejos, no conocía a nadie, o sea, estaba lejos de Gualeguaychú, ¿no? Mi abuela fue pionera. Salir sola, mudarse, vivir en una escuela rural. Era una revolución silenciosa para una mujer joven en trabajaban en la casa, en el campo, vivía vecinas, en la chicas misma jóvenes, escuela. Familiares. La escuela era la casa y la casa era la escuela. Pero su tarea educativa iba más allá del aula. Ella incentivó para que tuvieran primaria, secundaria. Incluso insistió para que un primo fuera a vivir con ellos y así pudiera estudiar. Ese compromiso con los demás, ayudar, sostener, involucrarse, es algo que mis tías, mi papá y mi tío recuerdan constantemente. Era una manera de entender la educación, no solo como conocimiento, sino como comunidad. La política también estaba presente, aunque en la infancia no siempre se la pudiera nombrar así. Mi tío, Pedro Nicolás, lo recuerda desde esa mirada de niño. Andaban por el campo sacando armas, los militares, entraban en la estancia, sacaron las armas, me acuerdo, a mis tíos, a papá. Yo me vengo acá el primer año de que vine a Gualeguaychú y vimos también cosas como, por ejemplo, en la ciudad, tanques de guerra o aviones que pasaban por arriba de la ciudad. En el campo, quienes eran chicos, como mi papá, mis tíos y mis tías, vivían todo de otra manera, más cotidiana, más concreta. Los militares podían aparecer como los que arreglaron la escuela o los que mandaban recursos para el comedor. Ese era el recorte infantil, lo visible, lo inmediato, lo que afectaba su día a día. No es que no hubiera conciencia política entre los adultos. Simplemente, las entrevistas que realicé son recuerdos de infancia. Y desde ahí las escenas se recuerdan más por lo que se veía que por interpretaciones políticas. Arata y Marino explican algo que encaja mucho con esto, que en las zonas rurales la presencia del Estado se vivía de manera cercana a lo cotidiano, a lo práctico, y no siempre como un discurso político explícito. Eso aparece casi exactamente así en los relatos de mi familia. Cuando llegaron a la ciudad, para algunos ese contraste se volvió más evidente. Mi tía Mariana lo recuerda así. Y ese cambio fue muy heavy. La dictadura seguía y no faltaba mucho para que llegara la democracia. Fue un tránsito particular que vieron mi papá, mi tío y mis tías, cada uno a su manera, desde su edad y sus experiencias. La llegada a la ciudad abrió caminos nuevos. Para mi tía Mariana fue como entrar en otro mundo. Biblioteca enorme, música, teatro. Una escuela con muchos más lenguajes que los que habían tenido en el campo. Fue difícil primero por la cantidad de gente, que eran como muchos a lo que yo venía acostumbrado. Claro. O sea, y en la otra escuela todos estábamos todos juntos, pero en grados diferentes. Acá sí tuve un profe de música genial, en donde aprendí solfeo, cosas que después nos enseñaron más en los colegios. Teníamos un teatro con un escenario divino, en ese colegio, digamos, que era recién lo habían construido a esa escuela, entonces estaba nueva y era preciosa, digamos, preciosa de grande. Teníamos patio, izábamos la bandera, pero en relación a la música se hacían muchísimas cosas y yo participaba de todo. No tanto de la música, pero sí de recitar, de actuar, de todo. Y tengo siempre el recuerdo porque en la primaria específicamente siempre había un piano y siempre había un profe tocando. O sea, en mi primaria. Claro. O sea, por eso tengo ese profe de primaria fue lo más, profe de música. Y también encontró algo que la marcó, la participación. Ser parte del centro de estudiantes no fue una novedad para ella. Era casi una continuidad lógica. En mi familia siempre hubo una idea de estar presentes, de involucrarse, de acompañar a otros. Y Mariana lo vivió así, como una forma natural de habitar la escuela, no solo a través del centro de estudiantes, sino formando parte de actos, recitando y estando en cada momento que se la necesite. Para mí siempre la
opción fue participar en todo, digamos, ¿no? O sea, como que ese es un poco el motor. Siempre fue participar activamente, digamos, ¿no? Creo que es por ahí, digamos, o sea, en mi caso, ¿no? Mientras tanto, mi papá, Ramiro, eligió la escuela técnica. La técnica le ofrecía un saber concreto, herramientas prácticas. No sé, era muy... Vos tenías que aprender las cosas las cosas difíciles, las materias de estudio, las estudiaba y las aprendía, pero después tenías que llevar toda la práctica y eran estrictos ahí en realizar las actividades, como quien dice, taller, había talleres que por ahí no te gustaban, que eran ponerle tornería, todas las otras cosas que vos por ahí decís, bueno, un año tenía tornería, otro año mecánica, otro año electrónica. Claro, algunos tenían un bolillero y decía tema 4 en historia, por ejemplo, hable de tal persona, porque era, no sé, que tocaba así. Pero te sirve para el trabajo, el título que aprendés, pero el aprendizaje te lo da la práctica. A nivel nacional, la educación técnica había sido impulsada especialmente durante el peronismo como vía de movilidad social. Pero en su caso, la motivación fue familiar, cotidiana, personal. Creo que por ahí papá tenía unas herramientas, soldador, todo eso que a los vecinos se les rompía la radio y él la desarmaba, viendo si había un cable de soldado o algo y la reparaba. Yo veía eso, entonces es lo único que me acuerdo. Después en el campo tenés que arreglar vos todas las cosas porque no hay nadie, ni un mecánico, ni nada. O sea, se rompía y él reparaba. La mecánica, el tractor, el acoplado, todo eso lo arreglaban ahí en el campo. Mi tío Pedro Nicolás tuvo un recorrido particular. Durante la secundaria repitió quinto año, parte de un camino adolescente con idas y vueltas. Y yo hice el 12 quinto año porque era más fácil repetir, porque me habían quedado como 12 materias. Era más fácil repetir porque no me daban los números para el marzo. Me habían quedado como 8 en marzo. Saqué creo que 3 o 4 y después no saqué más, entonces tuve que repetir. Vaya, siga estudiando, querido, hasta que salga. Fue una cosa así, de mamá, sí. Claro. Mamá, suspendido totalmente. Rendía y sacaba las materias, o sea, si me ponía a estudiar. Pero esto no lo frenó. Y además, el que lo reasignaran al bachillerato pedagógico en la secundaria le sirvió para más adelante. Y yo me fui a estudiar profesorado de educación física. Cuando me voy, me dan el título de profesor de educación física, me dio un montón de puntaje el profesorado pedagógico. Su historia muestra que para llegar a destino no siempre hay un camino lineal. Y aparece también la más chica, mi tía Carmela. Fue la única que fue al jardín, ya que cuando ella tenía 5 años ya estaban instalados en la ciudad, en Gualeguaychú. Fui la única de los 4 hermanos que hice sala de 5, sala de 5, porque no se estilaba antes empezabas, o sea, muchas veces iba directamente al primer grado. Delantal cuadrillé, lo mismo que ahora, el mismo estilo que ahora, o sea, de cuadrillé y todo, nada más que era en ese jardín era rojo. A sala de 5, una de las cosas que sí me quedó en la memoria fue que, por ejemplo, como estaba en la esquina de la casa de mi mamá, ya en sala de 5 mi mamá por ahí, yo salía del jardín y me miraba de la puerta y yo me volvía solita. Eso sí me quedó grabado. Sí. Yo siempre me hallaba 2 trencitos y venía con mis trencitos y mi bolsita. O sea, veníamos con Juanjo, que era mi vecino. Sí. Y veníamos los dos de la mano caminando. Éramos yo me pongo a pensar, digo, re chiquititos. Sí. Era la más libre, la más despreocupada y más movida por el deporte que por las notas. Su manera de habitar la escuela tenía mucho que ver con una sensibilidad que la escuela nueva ya venía instalando desde principios del siglo XX. La idea de que el cuerpo, el movimiento, el juego y la experiencia también educan. No era un modelo tradicional, pero era igual de formador. Era otra forma de aprender. Y esto, sin saberlo, mi tía lo estaba llevando a cabo. Entre mis tías, mi tío y mi papá, se fue armando un mapa familiar de escuelas distintas. La rural, la técnica, la artística, la del deporte, la del centro de estudiantes,
todas diferentes, todas válidas. Y ahí entro yo, la generación siguiente. Soy hija de ese chico que eligió la técnica porque en el campo había que arreglar todo con las manos. Sobrina de quienes vivieron la escuela rural, la secundaria en la ciudad, y esa mezcla de participación, arte y movimiento. Cuando me tocó elegir mi secundaria, tuve esa posibilidad. Elegir. Nada, esa posibilidad igual de tener esa libertad de poder hacer otra cosa y elegir otras cosas que les gustan, me parece que está buenísimo. Sí. Que eso, digamos, la educación te lo dé, o sea, la estatal, o tal vez otra, no sé, pero para mí la estatal es una de las que te permite eso. Elegí el Normal 1, un colegio cargado de historia, fundado por Sarmiento, con toda la tradición del normalismo encima. Obviamente yo esto no lo sabía, ni siquiera recuerdo cómo llegó al Normal 1 a mi cabeza para poder elegirlo. Creo que por averiguaciones, por charlar con mis compañeras, y sabía que el Normal 1 tenía articulación con lenguas vivas y a mí el inglés me interesaba un montón, me gustaba mucho, lo venía estudiando desde chica y sabía que iba a tener otro idioma y también sabía que después iba a poder continuar con el bachiller en comunicación social, que era lo que a mí me interesaba. Pero con el tiempo también entendí que esa elección que yo pude hacer me conectaba con algo más grande, con la historia de la educación argentina. Parece un montón, pero es así, con la historia educativa de mi familia también. Y si algo descubrí al reconstruir esta historia es que la educación en mi familia nunca fue solo estudio. Fue educación más solidaridad, educación más comunidad, educación más participación y ayuda mutua. Mis abuelos, Raúl y Niata, vivieron así, involucrándose, acompañando, tendiendo la mano. Ese es un valor que hoy siento que no podemos perder. Y también entendí que estudiar siempre fue una forma de libertad. Pero cuando digo libertad, no hablo de eslogans vacíos ni consignas partidarias. Hablo de la libertad profunda, la de pensar, elegir, entender, respetar. La libertad que no pisa al otro. La libertad que se aprende, que se comparte, que se ejerce con otros. En un mundo donde ciertos valores parecen desdibujarse, esta historia quiere dejar un recordatorio. Enraizar más a través del océano las raíces, valga la redundancia, y que sirva para el rescate de las futuras generaciones que tan poca bolilla le dan a las raíces. Para cerrar vuelvo al inicio, a la historia cuántica, a esas múltiples realidades y tiempos superpuestos. Yo elegí esta puerta, la de mi familia, la de nuestras raíces educativas, la de los caminos migratorios, rurales, técnicos, normalistas y afectivos que llegan hasta mí. Ojalá este viaje cuántico por la historia de mi familia Romani te haya acompañado un rato, y ojalá también despierte la curiosidad por mirar tus propias raíces educativas, esas que todos tenemos, aunque a veces no las miremos de cerca. Y así llegamos al final de este viaje. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de mi familia y por sus escuelas. Agradezco profundamente a quienes compartieron sus recuerdos y sus voces, y a quienes me guiaron y alentaron a mirar estas raíces con otra perspectiva. Mi nombre es Elizabeth Romani y esto fue Raíces de Escuela. Gracias por estar ahí.